Muy buenos días, doctoras, doctores, ¿cómo están? Me alegra saludarlos nuevamente. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy Buen bien, día, ¿cómo doctor. les ha ido? Bien, Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué más? ¿Cómo han estado? bien, gracias. Bueno, doctores, ya terminando de hablar de ese tipo penal tan importante que nosotros hemos venido dilucidando en las clases anteriores, vamos a mirar que la gran mayoría de tipos penales que están tipificados en nuestra norma, la ley 599, tienen algunas circunstancias de agravación punitiva, también conocidas como circunstancias de mayor punibilidad que nosotros tenemos en el artículo 58 del Código Penal. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas circunstancias de mayor punibilidad, pues hace referencia a que la conducta punible desplegada por el sujeto activo es grave o se agrava mucho más. Entonces, en el caso que estamos tratando del homicidio, pues en el artículo 104 nos va a indicar en qué momentos ese homicidio se agrava más. Y al agravarse más con esta circunstancia de agravación punitiva, pues entonces de igual manera la pena se irá a agravar mucho más. Por decir algo, casi todos los tipos penales tienen circunstancias de agravación punitiva y que nosotros las vamos a encontrar, estas circunstancias de agravación punitiva, las vamos a encontrar con facilidad en el artículo 58 del Código Penal y vamos a ir mirando, vamos a ir seleccionando las circunstancias de agravación punitiva de acuerdo al artículo 104, como les indicaba, que me agravan el tipo penal que estamos nosotros mirando, que es el homicidio. Ya después de haber visto las clases perdón, las, el tipo penal de homicidio, haber estructurado el homicidio, pues vamos a mirar. Nos indica que una de las primeras circunstancias de agravación punitiva es cuando el homicidio se comete en los cónyuges, en los compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en el mismo lugar. Se agrava cuando esta circunstancia o esta conducta punible se lleve a cabo contra los ascendientes, teniendo claro que los ascendientes, ¿quiénes son? Los Padre padres. y abuelo. Los padres, los descendientes, los hijos adoptivos, en todas las demás personas que de manera permanente integren esa unidad familiar. Entonces, mire que acá en esta situación se nos agrava de ese primer numeral del artículo 104 del Código Penal. Entonces, dentro del orden social, nosotros siempre hemos hablado que la familia es la base fundamental de la sociedad. Es una institución esencial y guarda una simetría de vital importancia dentro de la sociedad. Entonces, cuando se cometa una conducta punible, un delito de homicidio contra alguno de estas personas que forman parte de la unidad familiar, se nos está agravando la conducta y a la vez se nos está agravando la pena, porque nos indica que, primero que todo, el homicidio del artículo 103 nos habla que quien cometa o quien le quite la vida a una persona tendrá una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. Acá en la circunstancia de agravación punitiva del artículo 104 nos dice que la conducta se agravará si el homicidio o la conducta punible de homicidio se
presenta en este primer artículo en los cónyuges, compañeros permanentes, en el padre, la madre de familia, aunque dice que aunque ellos no convivan, ¿cierto? Nos indica ahí que aunque ellos no convivan. Entonces se agravará esta conducta punible por haberse cometido el homicidio con estas personas y ya no será de 208 meses a 450 meses, sino será de 400 meses a 600 meses. Mire que al agravarse la conducta punible, al agravarse el delito, entonces también se irá a agravar la pena a imponer a la persona que cometa esta conducta punible. Entonces, por eso es importantísimo que tengamos en cuenta, sabiendo que la familia es la base fundamental de la sociedad. Entonces, la sanción será más drástica para las personas que afecten esa integridad, esa unidad familiar, mediante la comisión de una conducta punible que es el homicidio. Entonces, la punición del homicidio aumenta cuando la víctima es miembro de ese grupo familiar. La punición de esa conducta punible aumenta cuando a quien se le quita la vida es un miembro de esa unidad o de ese grupo familiar, ya sea por lazos de consanguinidad, afinidad, matrimonio, unión marital de hecho o en cuestión de los miembros que formen parte de esa unidad familiar. Ese agravante aplica cuando persiste el vínculo matrimonial. Ojo, ese agravante siempre va a persistir cuando persista ese vínculo matrimonial, así la pareja no conviva o no comparta techo, lecho y mesa. Pero si persiste ese vínculo matrimonial, pues entonces se agravará la conducta cuando se cometa este delito. Hay algunas jurisprudencias que nos hablan de esta situación, nos hablan de la circunstancia de agravación punitiva cuando se cometa contra algún miembro del grupo familiar o de la unidad familiar. Entonces, por eso acá nos dice que ese agravante, esa circunstancia de mayor punibilidad se dará cuando persista el vínculo matrimonial, es decir, cuando todavía exista esa unión matrimonial entre esas personas o cuando se cometa la conducta punible con alguno de las personas descritas en el numeral 1 del artículo 104. Entonces, acá es importante resaltar que la persistencia del vínculo como causal de agravación o como causal de circunstancia de agravación punitiva en el homicidio se da en aquellos casos en que la pareja pues no convive, pero tiene todavía esa unión eh, de parentesco, de matrimonio, de unión marital de hecho, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando no, porque recuerden una cosa, doctores, para explicar acá la unión marital de hecho, cuando existe una unión marital de hecho, ¿cierto? Dice que después de pasados cuánto tiempo ya se constituye en matrimonio. Se me olvidó. ¿Cuánto tiempo se necesita para que ya tenga todas las características, tenga todos los 2 años, presupósitos? doctor. 2 años. 2 años, sí, señora. 2 años. Entonces, miren que si pasados 2 años esta pareja ya no convive ni comparte techo, lecho ni mesa, pero no han hecho la separación, entonces acá en este evento también se genera esa circunstancia de mayor punibilidad en el evento que ocurriese esa conducta punible de homicidio. Todo eso tenemos nosotros que mirar. Y siempre les he comentado que las ramas del derecho, si bien es cierto que tienen alguna situación de autonomía, pero siempre se relacionan y siempre contribuyen una con otra para poder llevar a cabo algún proceso y solucionar esto. En este caso nos indica que después de 2 años, entonces se aplicaría en este momento si la pareja lleva más de 2 años de convivencia
en la unión marital de hecho. Como les decía, hay varias sentencias que nos indican las circunstancias de agravación punitiva cuando se cometen contra alguno del grupo familiar o de la unidad familiar. Y esta es una agravación y nosotros ya hemos tenido conocimiento. Quien le quite la vida a un hijo, a un padre, a un abuelo, a un tío, a toda esa situación. Entonces, que tengan un parentesco, dice que cuando se tenga un parentesco o lazos de consanguinidad, lazos de afinidad, lazo civil, lazo de matrimonio, lazo de unión marital de hecho, entonces se agravará o será una circunstancia de agravación punitiva de este delito de homicidio. Entonces, eso es una o la primera circunstancia de agravación punitiva. Pero para continuar, vamos a que alguien, por favor, yo les indiqué que tengamos el código, tengamos la constitución política, alguien en del que tenga el código penal, vamos a leer el artículo 58 de ese mismo código penal. Artículo número 58. Buenos días, doctor Edgar. Hola, doctor Javier, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Numeral primero. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. 2. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. 3. Que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión o las creencias, sexo u orientación sexual, o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima. 4. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso puedan resultar un peligro común. 5. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechamiento, circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. 6. Hacer más nociva las consecuencias de la conducta punible. 7. Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima. 8. Aumentar deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a este padecimiento innecesarios para la ejecución del delito. 9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. 10. Obra en coparticipación criminal. 11. La conducta punible valiéndose de un inimputable. Listo. Entonces, nosotros cuando se cometa la conducta punible de homicidio debemos buscar si alguna coincide con esos numerales del artículo 58. Entonces, nosotros si nos vamos al numeral séptimo de ese artículo 58, nos damos cuenta que acá hace alguna íntima relación con la situación de la conducta punible de homicidio. Entonces, debemos también tener en cuenta estas circunstancias de agravación punitiva. Señor doctor Ricardo. No, doctor, era antes de que pasáramos a la lectura del artículo, mi pregunta era, efectivamente son 2 años Sí. para que se confíe los dos, no, la unión marital de hecho, pero mi pregunta iba es hacia, por ejemplo, llevan 5 años de separación, pero aún no consigue el vínculo jurídico de matrimonio, ¿aún sigue? ¿O hay algún tiempo para que prescriba eso? Doctor Ricardo, yo creo que ustedes, no sé en qué materia ven, creo que es en familia cuando una pareja no quiere seguir viviendo, pues existe la situación de la separación.
y existe una separación que se debe dar de bienes y de cuerpos, ¿cierto? Para eso se da, ya sea si están de mutuo acuerdo, se lleva a cabo ante una notaría, y si no es de mutuo acuerdo, pues entonces se lleva ante un juzgado de familia. Ojo, mientras no se haga esa separación, legalmente sigue ese vínculo matrimonial. Entonces, si se dice acá que a partir de 2 años ya se constituye como un matrimonio, pues continúa ese vínculo, doctores. Tiene que hacer uno la separación para que ese vínculo no continúe, ¿vale? Es eso. Y acá también quiero aclarar otra situación. La procedencia de ese agravante debe tenerse en cuenta el conocimiento que el autor tenga una relación familiar con la víctima. Ojo, que tenga esa relación familiar con la víctima. Pues si se desconoce tal estatus, es para terminar de contestarle su pregunta, perdón. Si se desconoce este estatus, estaríamos frente a frente a un homicidio, ¿cierto? Si se desconoce, un simple homicidio puede ser agravado dependiendo eh, cómo se haya cometido ese homicidio, si fue con un ánimo de lucro, si fue por eso que nos indica el artículo 58, por un motivo abyecto o fútil, o si fue mediante un justiprecio, etcétera, etcétera. Entonces acá, en el primer numeral del artículo 104, se debe tener en cuenta que exista realmente, doctores, este parentesco. Debe existir. Y si no existe, entonces pues se vendría a cometer, como les indico, un homicidio, ya sea simple o ya sea un homicidio agravado por estas circunstancias de agravación punitiva del artículo 58, porque hay muchos homicidios donde pues no existe este parentesco, esta unidad familiar, este grupo familiar, y entonces se va a determinar otra clase de tipo penal, ¿cierto? Todo eso lo tenemos que mirar, y por eso nuestra norma penal es muy clara. Dice: existirá homicidio con circunstancias de agravación punitiva cuando se cometa con estas personas del numeral 1 del artículo 104. Si no están dentro de este numeral las personas y se comete homicidio, hay que mirar, hay que indagar qué clase de homicidio se cometió, ¿vale? Y entonces no sería un homicidio con circunstancias de agravación punitiva. De igual manera, hay que relacionar el artículo 58, porque si es un homicidio que una persona paga a otra para que asesine o le quite la vida a otra, pues será un homicidio agravado por las mismas circunstancias de haberle dado una dádiva o haberle pagado un precio a la otra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de un homicidio por encargo, de igual manera, ¿no? Porque la persona que va a materializar la conducta punible de homicidio, pues no lo irá a hacer gratis, entonces tendrá que pagársela, y por eso estas circunstancias de agravación punitiva del artículo 58, que vamos de pronto, si nos alcanza el tiempo, las vamos a explicar una por una para poderlas tener más presente y saber y poder hacer una diferencia grande cuando se comete esta conducta punible de homicidio. Entonces, esta explicación del primer numeral hace referencia a que habrá o se dará una circunstancia de mayor punibilidad cuando el homicidio se cometa contra estas personas. Bien, existe un numeral segundo, doctores, que nos dice que también que se agravará la conducta punible de homicidio o tendrá una circunstancia de mayor punibilidad esta conducta desplegada por el sujeto activo, que nos indica y nos dice que es para preparar, facilitar, consumar otra conducta punible o ocultarla, ocultar la situación de impunidad. Entonces, en este caso, cuando se prepara, se facilita, se organiza se comete un homicidio,
se prepara ese homicidio para poder cometer otra conducta punible, entonces acá de igual manera irá a ser una circunstancia de mayor punibilidad. En estos casos se refiere que el homicidio se convierte en un medio para lograr la comisión de otra conducta punible. Por ejemplo, una persona o varias personas se concertan para hurtar unos vehículos de un parqueadero. Entonces, primero planean asesinar a los guardias, asesinar a los vigilantes para poder cometer esa segunda conducta punible, que es el hecho de hurtar esos carros del parqueadero. Entonces, mire que acá se dice que se agravará la conducta punible cuando el homicidio se haya preparado o se haya organizado para facilitar una segunda conducta punible, ¿cierto? Pero miren acá la situación que se coloca, porque es mucho más grave quitarle la vida a una persona que el hecho de hurtarse un vehículo. Sin embargo, la norma acá está tipificando, nos está indicando que se agravará la conducta punible cuando ese homicidio se haya preparado, se haya organizado para poder cometer una segunda conducta punible. Entonces, acá vendrá una circunstancia también de agravación punitiva cuando se presente el homicidio para poder llevar a cabo una segunda conducta punible. Otro ejemplo, cuando se ultima o cuando se le quita la vida, por ejemplo, a una persona para poder acceder carnalmente a otra persona. Entonces, en ese evento se estará sirviendo para que esta conducta que se dio sea una circunstancia de agravación punitiva, agrava la conducta y a la vez agrava la pena. Entonces, preparar es organizar, preparar es mirar y llevar a cabo cada una de las requisitos o presupuestos del intercriminis, la ideación, preparación, ejecución en el primer instante, que es para quitar la vida, para que facilite la comisión de esa otra segunda conducta punible. Facilitar, pues dice que es hacer más fácil o más o hacer posible con menos situación de, hablemos de que la conducta punible se pueda presentar con mayor facilidad y no le coloque ninguna situación a la persona para que pueda cometer esa conducta punible. Es llevar y concretar con más facilidad ese delito o esa conducta punible. Entonces ellos preparan, ellos idean, preparan y después ejecutan la conducta punible de homicidio para poder acceder a una segunda conducta punible, que es el fin principal o el objetivo principal de las personas que van a cometer esa segunda conducta punible, ¿cierto? Y pues al consumar, yo les decía, cuando se ejecuta la conducta punible, es llevar a cabo totalmente el delito, en este caso los dos delitos, ¿no? Si el primero se da, que es el homicidio, este viene a ser un medio para conseguir o obtener el resultado por parte de las personas que se concertan para cometer ese segundo delito o esa segunda conducta punible. Entonces, si esto sucede, pues se estará inmerso, se estará relacionando con el numeral 2 del artículo 104, que viene a ser una circunstancia de mayor punibilidad en el evento que el homicidio sea un medio para que las personas puedan cometer una segunda conducta punible. Entonces, en este evento será una circunstancia de agravación punitiva o una circunstancia de mayor punibilidad. Doctora Zulma. Sí, señor. Doctor, tengo una duda. ¿El término asesinato es simplemente un sinónimo o tiene alguna... Ojo, no, más adelante vamos a mirar qué diferencia hay entre homicidio y Perfecto. asesinato, Qué pena, ¿vale? gracias. Más adelante miramos esa diferencia que hay
entre homicidio y asesinato. Yo les había indicado que debemos leer, doctores, porque veo que nadie lee, nadie hace aportes. Esto simplemente la explicación que da uno, las demás, por ejemplo, esto de asesinato y homicidio, más o menos uno si es acucioso, si es juicioso y habla y averiguar también sobre el homicidio, circunstancias de agravación punitiva para hacer algunos aportes, pero veo que no, Que creí, a por pesar, doctores, a pesar de que les dejo el tema para la próxima clase, ¿no? Yo siempre les dije, vamos a hablar del homicidio, vamos a hablar de circunstancias de agravación punitiva, pero no hacen la tarea bien. No lo estoy diciendo por la doctora Zulma, no, 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 para nada. Simplemente es que uno, para adquirir conocimientos y no solamente lo que el docente les está indicando, ¿cierto? Porque con esto solo no es suficiente, doctores. Ustedes saben que el tiempo es muy corto para poder hablar de unos temas tan extensos. Entonces, ustedes en su casa deben ir averiguando cada uno de los temas y para poder hacer algún aporte. No para, como hizo alguna vez algún estudiante, que por querer corchar al profesor buscaba temas y buscaba preguntas corchadoras para hacerle al docente. No por eso, porque yo les he dicho, en el momento que a uno no pueda responder una duda, porque uno no se las sabe todas, excúseme que habla así, pero si no sé responder una pregunta, se la traigo al día siguiente, eso sí estén seguros. Me excusaré por no saber todo, porque el hecho de que sea docente o que los docentes no quiere decir que nos la sepamos todas, ¿no? Entonces, en el evento que no se pueda responder una pregunta, y si alguien de ustedes ha leído y tiene la respuesta, fabuloso, pero si no es así, pues el día siguiente, con todo el gusto, yo traigo la respuesta, porque el errar es de humanos, ¿no? Y uno no tiene todos los conocimientos generales de diferentes situaciones. Ahora, las preguntas y las lecturas las debemos hacer sobre el tema que nos ocupa, que es el de los delitos en particular, ¿cierto? Ya cuando entremos a otro tema, habrán algunas preguntas como sucedió el día de ayer, que hablamos de la ley 1098, bueno, de toda esa situación, pero las preguntas deben hacerse de acuerdo al tema que nosotros estemos dilucidando dentro de este módulo. Doctor Alejandro. Muy buenos días, doctor. Buen día para Buenos días. todos. Pues con el tema que estamos tratando, que se denomina homicidio, yo por sentencia 102 Ajá. discúlpeme, del 10 del 93, busqué algo relacionado con derecho a la vida. Se expresó en la Corte Constitucional que el derecho a la vida hace parte de esos derechos inalienables que gozan de primacía constitucional en ese artículo número 5. Y sobre todo que vinculan al Estado en dos sentidos. Primero, en la protección. Segundo, en el respeto de ese derecho. Está obligado a no hacer cosas que puedan destruir o debilitar esos derechos fundamentales. Porque para la jurisprudencia se ratifica que es un derecho constitucional y fundamental. Ujú. Bien, doctor, gracias. La doctora Zulma me va a preguntar algo. qué pena, profe, olvidé bajar la mano. Pero sí, en relación a la pregunta que le hacía es porque se me generó una controversia, porque No, busqué sí, no, eso está bien. dos Ujú. fuentes, y entonces una me decía que era un sinónimo de homicidio, y la Ya. otra decía que el asesinato, si habían unas diferencias porque se generaba, de alguna manera utilizando el término sevicio Ujú. para realizar el hecho. Entonces ahí fue donde se me generó la confusión y por eso quería Sí, como aclararlo. sí, tranquila, doctora. Más adelante miramos y aclaramos eso. Porque si bien es cierto que en los dos términos se le quita la vida a una persona, difieren algunas circunstancias uno del otro, pero más adelante, lo mismo que la sevicia. Vamos a mirar qué es la sevicia, porque más adelante una de las circunstancias de agravación punitiva es cuando se utilice la sevicia
para quitarle la vida a una persona, y tenemos que hablar y tener en cuenta eso. Porque miren que acá dentro de nuestra norma penal nunca se habla de asesinato, siempre se habla de homicidio, ¿cierto? Y acá nos dice, quien le quite la vida a una persona, el artículo 103, pues entonces estará inmerso en la conducta punible de homicidio y no de asesinato. Pero muy bien, no, yo no estoy diciendo que para mí es fabuloso que intervengan, pregunten, y eso es importante. Y la situación de la intervención del doctor, pues también mediante esa sentencia, siempre yo les he indicado, doctores, y mire, esa sentencia ratifica lo que les he informado, que la Constitución política primero pues es nuestra norma superior, y es la que regula las demás ramas, las demás profesiones y toda esa situación, porque acá no solamente viene a regular en materia penal, sino en las demás ramas del derecho, inclusive en otras profesiones. Y siempre les he dicho que la Constitución política es garante fundamental de los derechos de cada una de las personas. Y los derechos fundamentales están inmersos, están relacionados, están incorporados en nuestra Constitución política a partir del artículo 111 y hasta el 41. Y más, y lo coloca de primer derecho fundamental e importante de nosotros, inherentes a cada uno de nosotros, que es la vida. El artículo 11 de la Constitución política nos indica esto. Y entonces el título primero del Código Penal también nos está indicando los derechos que están protegidos y tutelados en ese título 1, que es la vida y la integridad personal. Los coloca de primero tanto en la Constitución política como en nuestra norma penal, y les brinda esa protección de la sentencia que nos acaba de indicar el doctor, esa protección fundamental importante al derecho a la vida, doctores. Por eso con esta pandemia, mire cuánto han hecho los diferentes países o el mundo entero para proteger la vida de todos nosotros. Solamente que habrá algunas personas que tienen una irresponsabilidad tan grande que no se protegen ni se cuidan, y habrá algunas personas, como un amigo que tengo, que me dice que eso es una mentira, porque y que nunca pase eso, porque ningún familiar, ningún amigo se ha contaminado con este virus, y por eso no creen, doctores. Por eso vemos mucha gente parrandeando, por eso vemos mucha gente sin tapabocas. Yo alguna vez le dije a un amigo que le iba a mandar a hacer no un tapabocas, sino un tapacuello, porque se lo utilizaba era siempre acá. Y yo le decía, ¿usted se está protegiendo el cuello o qué es lo que se está protegiendo, mi hermano? Y le dije, cuando esté conmigo, por favor, utilice tapabocas, o si no, nos vemos después de que pase la pandemia. Y eso es, doctores, y nosotros debemos tomar las cosas con esa misma seriedad. Ahora, en este evento estamos hablando de un delito gravísimo, que es el hecho de quitarle la vida a otra persona. Y estamos mirando esas circunstancias, cuando se agrava, y una de estas, pues, es cuando se cometa contra estos miembros de la unidad familiar, contra ese primer numeral. Y el segundo nos dice que se agrava la conducta cuando se tenga como medio, como un medio para llegar al fin. Es decir, quitarle la vida a una persona o a varias personas para llegar a ese objetivo que quería esa persona o esas personas que se han concertado para cometer la conducta punible. ¿Cómo es posible que una persona le quite la vida a uno o a dos vigilantes para poder ingresar a hurtar un vehículo? Que ese es el fin último que tiene la persona, y el quitarle la vida es el medio para llegar a ese fin. Ese es el segundo circunstancia de agravación punitiva que nosotros la entendemos. Acá no la vamos a confundir, doctores, con el dolo indirecto. Ojo, no la vamos a confundir con el dolo indirecto. Ya ustedes tienen el conocimiento de qué es el dolo directo y el dolo indirecto. Acá esta segunda conducta punible es la que es querida por la persona que comete el homicidio para llegar allá. Mientras que en el dolo indirecto es una segunda conducta accidental que sucede de esa, o se desprende de esa primera.
No debemos confundir esto acá, porque acá sí se tiene la intención desde un principio, desde la ideación para cometer esa conducta punible, solo que no pueden llegar directamente allá porque hay un obstáculo que le impide llegar a cometer esa conducta punible. Y entonces, ¿qué sucede? Eliminan el obstáculo para poder llevar a cabo el fin del cual quiere esa persona. ¿Sí ven que esto es claro? Acá eliminan a esa persona para poder llegar al fin. Y eso es ese segundo numeral. Doctora Natalia. No, pues que su merced hablaba de las circunstancias que agravan el homicidio. Y dentro de ellas encontré cuando se hace con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Sí, ese es otro ítem que vamos a mirar nosotros acá dentro de las circunstancias de mayor punibilidad o circunstancias de agravación punitiva, que también cuando se comete el homicidio con fines terroristas y toda esa situación se agrava la conducta punible y vamos a ahorita llegar a ese punto. Y muchos más. Mientras tanto me van averiguando que es una situación de ayepto y futil, ¿cierto? Que eso también está ahí. Bien, nos indica el tercer numeral. Doctor, discúlpeme, ¿qué es una situación de qué? No le copié bien. Ayepto o futil, es decir, se agrava la conducta cuando el homicidio se cometa por circunstancias ayeptas o futiles. ¿Qué es eso de futil o ayeptas? Gracias. Creo que futil es alguna situación sin importancia, me parece, no me acuerdo muy bien. Una situación que se le quite la vida a otra Doctor, persona buenos días. sin importancia y sin nada, ya lo atiendo, doctor, ¿cierto? Por ejemplo, por una cachucha, como sucedió con esa situación en Transmilenio, creo que fue, o no sé dónde, que asesinan a un joven de 18 años por quitarle una cachucha. Oye, eso es una situación que no tiene sentido, ¿cierto? Es decir, quitarle la vida a una persona por cualquier cosa no tiene sentido, por ningún motivo tiene sentido quitarle la vida a una persona. Señor, ¿quién me preguntaba? Doctor, de lo que usted estaba o está hablando, que ayepto pues hace referencia a una persona que comete actos de expresión viles y fútil es lo que usted acaba de decir, que carece de importancia. Esos Muy son como bien. los dos conceptos que tengo de esas dos Carece, muy bien, palabras. carece de importancia, ¿sí? Alguna vez es una situación que se dio hace mucho tiempo y hasta ahora vine a relacionarlo, hace como unos, no sé cuánto tiempo, como unos 12 años, iba viajando yo para Bucaramanga, pero iba por carretera y di la vuelta por un municipio que se llama Capitanejo, Santander, antes de llegar a Miranda y a Málaga. Yo soy de Santander. En Capitanejo venden una comida especial de chivo que se llama y venden un caldo fabuloso, espectacular. En el almuerzo había unos señores sentados al lado de la mesa mía y uno de ellos tomó caldo, pero estaba muy caliente y se quemó. Se quemó la boca con el caldo. Sin embargo, él se quedó callado y no le dijo nada al otro. Y el segundo tomó el caldo y de igual manera se quemó. Y por el hecho de no haberle avisado que el caldo estaba caliente, el segundo le propinó 2 disparos al primero y lo asesinó. Miren que por una situación de esas, doctores, y en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta que le quitan la vida a alguien por cualquier situación, por cualquier cosa. Entonces eso es lo fútil, que no tiene una importancia. Y así tuviera importancia, no se le puede quitar la vida a nadie, doctores. Entonces, por eso este tema de los delitos en particular, lástima que sea pues muy corto el tiempo, pero hay que mirar esta situación. Bien, hablábamos nosotros también de un tercero, una circunstancia para hacer más gravosa la conducta punible de homicidio, y nos indica que alguien que me busque, por favor,
el capítulo segundo, el título séptimo, para mirar que nos dice que por cualquiera de estas circunstancias o conductas que están tipificadas en el título séptimo y a su vez en el título octavo. No sé cuáles serán, se me olvidaron. Entonces, por eso vamos a buscarlas y a leerlas para que trabajemos todos en la adquisición o consecución de estos conceptos. Yo dentro de la estructuración, Qué pena, doctor. ¿Título séptimo? título séptimo y octavo. ¿El título séptimo es de los delitos contra el patrimonio económico? Si es el título séptimo contra el patrimonio económico, de acuerdo a la Sí. estructuración que yo les di, entonces, ojo, se agravará la conducta, por eso dentro de las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 hay algo relacionado con ello, ¿no? Que nos dice que cuando se quite o se le quite la vida a una persona por hurtarla o alguna situación. Sí, el patrimonio económico. Entonces, el título séptimo me habla del hurto. Y ahí, en ese título séptimo, me habla del hurto simple. Me habla en el 240 del hurto calificado y me habla en el 241 del hurto agravado. Y miren que nosotros cuando lleguemos allá al hurto, pues el hurto simple es el que vamos a mirar en qué consiste esa usurpación de un bien. Hay que hablar de eso, que es el hurto, pero mire que se nos califica o es una situación de mayor punibilidad cuando el 240 me habla del hurto calificado. Y una circunstancia de agravación acá es porque se ejerce la fuerza o la violencia contra las cosas o contra las personas. Ese es uno de los requisitos, ¿cierto? Y es agravado el 241, uno de los requisitos, se agrava la conducta por la confianza. Miren las diferencias tan grandes. Uno es calificado cuando se utiliza la fuerza o la violencia contra las cosas o contra las personas. Ahí nos dice que, por ejemplo, con escalonamiento, con el hecho de abrir una puerta con llave maestra o con una ganzúa, eso es violencia. Pero eso lo vamos a mirar cuando lleguemos allá, doctor. Y entonces mire que cuando se comete la conducta punible de homicidio, de acuerdo a, o para hurtar, para usurpar algún bien ajeno, entonces se agrava la conducta punible. En este caso del hurto agravado es por la confianza, ¿cierto? Ahí nos dice que el hurto agravado es por la confianza de la persona. Entonces, si una persona le da a uno confianza y uno la ultima para hurtarle el vehículo, y eso ha sucedido para hurtarle cualquier situación que haga parte de su patrimonio económico, se agravará la conducta punible. Bien, los del octavo nos habla de los derechos de autor, pero bueno, eso de igual manera cuando se comete esa conducta punible y para poder usurpar esos derechos de autor o algo, entonces estaríamos inmersos en esto. Ahí hay un título que dice título séptimo bis, ¿también aplica para eso, doctor? El título, no, acá nos está indicando solamente el título séptimo y no nos habla de título séptimo bis, porque eso, como yo les indicaba en clases anteriores, esto se ha incorporado recientemente y no nos han indicado nada así. También contra los delitos contra la protección y la información de los datos también tenga esa situación. Entonces, debemos remitirnos única y exclusivamente a lo que dice la norma, ¿vale? Si de pronto el legislador en días posteriores dice que también será una circunstancia de agravación punitiva cuando se cometa contra los delitos que están tipificados en el título séptimo bis, es de la información y de los datos, pues entonces de igual manera se tendrá en cuenta eso. Mientras tanto, nos referimos única y exclusivamente a lo que la norma nos está indicando. Entonces, acá también se nos agrava la conducta cuando el homicidio se presente, como nos dice el artículo 104, contra o se presenta ese homicidio para cometer delitos del título
séptimo, que es contra el patrimonio económico. Y eso ha sucedido, doctores. Mire que en la calle le quitan la vida a una persona para hurtarle una cachucha, como les venía diciendo, para hurtarle el celular, el computador, el reloj, la cadena. Ahora le toca a uno andar inclusive la ropa. No es que lo dejen a uno desnudo en la calle, no, no. Pero si lleva a ustedes una chaquetica de marca bien bonita, se la quitan. Si lleva, y si no, y si uno pone resistencia, pues le quitan la vida. Si lleva unos tenis de marca, doctores, le quitan la vida por quitarle los tenis. A eso hace, a eso hace, ya, doctora, a eso hace referencia que si el homicidio se comete para ese patrimonio económico que nos indica el título séptimo, pues entonces se agrava la conducta punible. Señora. Hace unos meses escuché la noticia y una compañera mía fue víctima le cortan el cabello. O sea, la cola tiene un cabello grandísimo, entonces ella se hace una colita y le cortan el cabello. Lo venden y digamos Sí. que si es un cabello que no ha sido tinturado, pues tiene un costo mucho mayor. Y uno piensa que... Sí, lo que sucede es que el cabello natural tiene un valor bastante mayor para hacerse extensiones, porque hay extensiones que no son de cabello natural y por eso le cortan a una persona que tenga el cabello muy largo, una niña, una señorita, pues le cortan el cabello para hacer eso. Pero mire que estamos hablando del homicidio, ¿cierto? Ojo, sí, es que inclusive a una compañera pues salió y se armó toda una red por el señor la apuñaló, al apuñalarla se le fue la mano, es decir, ahí sería preterintencional porque su objetivo era otro y resultó apuñalándola y la señora falleció por cortarle el cabello. Eso, entonces da una circunstancia de mayor punibilidad o circunstancia de agravación punitiva. Acá en el cuarto creo que es cuando nos habla a nosotros de lo que les había explicado a ustedes y de lo que el doctor nos hizo muy amablemente esa explicación. Cuando el homicidio se presente por precio, promesa remuneratoria, creo que dice ahí, por ánimo de lucro o por otro motivo ayepto o fútil. Entonces, dice que el recibir o aceptar por la ejecución de ese acto homicida una remuneración económica o cualquier otra dádiva o cualquier otro provecho, se viene a celebrar más o menos es un contrato entre la persona que recibe ese precio para poder ultimar a la otra persona, ¿cierto? Entonces, ese objeto ilícito entre determinador y determinado, recuerde que nosotros hablamos de ello cuando vimos nuestro derecho penal general, merece un mayor juicio de reproche social, porque una persona se compromete por un precio, por una dádiva o por otra situación de utilidad a quitarle la vida a otra persona. Cuando, por ejemplo, eso sucede mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando una pareja, por ejemplo, toma una póliza, si es la esposa, entonces el esposo le paga a una persona, le da una cantidad de dinero para que ultime a la esposa. Entonces puede ser que le dé dinero, le dé vehículos, le dé una motocicleta, le dé una finca, una casa, un tiquete aéreo, joyas, ropa. Mire que esto es una situación que tiene un precio y que si lo recibe, pues entonces se vendrá a dar esta circunstancia de agravación punitiva. Hablábamos nosotros y nos indicaba el doctor, ya ahorita doctor Ricardo le doy la palabra, que una situación ayepta, nos explicaba el doctor que debe entenderse el accionar, ser una situación ruin, codicioso, miserable, egoísta, roñoso, todos esos calificativos, eso vendría a ser la situación ayepta. Y la situación fútil, entonces, como lo indicamos también, guarda relación con cualquier situación sin importancia, cualquier situación superflua, cualquier situación que no
tenga mayor connotación, es por cualquier cosa. Entonces, cuando se cometa la conducta punible por una remuneración, por un precio, por una situación abyecta o fútil, también tendrá una circunstancia de mayor punibilidad o una circunstancia de agravación punitiva. Bien. Alguien que por favor me colabore con la lectura del artículo 104 porque no tengo claras acá en la mente la siguiente. Creo que la quinta es valiéndose de la condición de inimputabilidad de una persona. Y ojo con esto, nosotros hemos hablado mucho de los inimputables. Entonces, si una persona le dice, por ejemplo, a un menor o un chico de 14, de 15 años, que le quite la vida a otra persona, se está valiendo de una persona en condición de inimputabilidad de acuerdo a esta situación. Inimputabilidad ese menor de edad porque no tiene la madurez psicológica o la edad psicológica para comprender que lo que va a hacer es una conducta punible. Mentira. Una persona de esa edad ya conoce. Pero, doctores, nos toca regirnos a la norma, siempre les he dicho. ¿Cómo es posible que un chico de 14 años que le den un arma y le digan, bueno, vaya, quítele la vida a aquella persona o alguna situación o un arma de fuego, le dice, propínele 2 disparos a ver si usted sabe disparar? ¿Y cómo va a saber que eso no es un delito, que no lo van a sancionar, que le causa daño a la integridad física de la otra persona? Eso es una mentira. Pues digo yo, no sé, toca respetar la norma. Pero entonces cuando se vale de una persona en condición de inimputabilidad, acá ya conocemos que es esa situación de inimputabilidad cuando es que una persona en el momento de cometer la conducta punible no es consciente ni sabe que eso va a causar un daño. Esa es la persona en condición de inimputabilidad porque alguna enfermedad o algún trastorno mental no lo dejan apreciar ese daño que va a causar. Eso es más o menos, entonces también utilizando a una persona en condición de inimputabilidad será una situación de circunstancia de mayor punibilidad, una circunstancia de agravación punitiva. Doctor Ricardo y doctor Alejandro. No, doctor, es que qué pena de pronto, y me regreso un poquitico cuando le preguntaba sobre ese título séptimo bis, ¿sí? Sí. Y es que ahí nos dice, en el artículo 299H, dice, adicionado por la ley 1273 del 2009, en tu artículo 1, circunstancias de agravación punitiva, y dice, las penas, de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere. Entonces, cuando usted decía el tema de la protección de los datos, entonces no sé si esa está incluida y me queda la duda. Ojo, doctor, lo que pasa es que acá ese artículo que usted me lee es la circunstancia de agravación punitiva cuando se cometa una conducta punible contra los datos y la información. ¿Cierto? Es contra los datos. Contra los datos y contra la información, doctor. Porque mire que el título ahí nos habla de las conductas punibles de esa protección de la información y de los datos. Ese vendría a ser el delito, pero tendrá una circunstancia de agravación punitiva el siguiente artículo. Por eso yo les indicaba, cada uno de estos tipos penales, así como el homicidio tiene una circunstancia de agravación punitiva, de igual manera, los delitos que se cometan contra la información y los datos, el artículo siguiente dice, se agravará o tendrá una circunstancia de agravación punitiva cuando los delitos contra la información y los datos se cometan en estas circunstancias que nos describe ese artículo que usted nos acaba de indicar. Pero no es por el homicidio, doctores. Acá todavía no se está incorporando este título séptimo bis. Esa agravación es de esos delitos contra la información. Se agravan esos delitos cuando se cometan de acuerdo a ese artículo. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces decíamos que valiéndose de la inmadurez psicológica de un inimputable cuando se comete ese homicidio utilizando a un inimputable. ¿El doctor Alejandro me va a preguntar algo? No, señor, era más como un aporte al respecto de esos inimputables. Y prácticamente lo que quiere la norma es como rehabilitar a esos inimputables. Esa es la misión prácticamente constitucional que tiene nuestro ordenamiento jurídico, ya que ellos pues no tienen uso de razón, ¿no?
Entonces, lo que se intenta en ese juicio de reproche, de igual forma, es donde se ve la tipicidad y se ve la antijuricidad, ¿no? Ellos serían exentos, exonerados de ese dolo, de esa culpabilidad, de cómo fue cometida esa conducta punible. Pero de igual forma, los elementos del delito sí están constituidos prácticamente en esos dos elementos que acabé de mencionar, como era la antijuricidad y la tipicidad. Muchas gracias, doctor. Claro. Sí, es que recuerden que en la gran mayoría o en todas las conductas punibles se tiene que dar la tipicidad y la antijuricidad, porque nosotros hablábamos y vuelvo a reiterar, todo eso está muy bien para poder reafirmar esto. Si no hay tipicidad, pues no se va a tipificar ninguna conducta punible, porque decíamos que la legalidad de la norma es que se encuentre preestablecido con anterioridad la norma que nos indique que esa conducta punible es un delito. ¿Cierto? Esa es la tipicidad de la norma, que nosotros hablábamos del artículo 10 del Código Penal. Si no hay algo tipificado en la norma, es decir, en este libro segundo que estamos mirando nosotros del Código Penal, si no hay algo ahí que esté tipificado y una persona despliegue una conducta punible, pues como no está tipificado ahí, no viene a ser un delito y vendría a ser una situación atípica y a esa persona no se podrá juzgar. Yo les digo, por ejemplo, si alguien hoy comete bigamia o poligamia, eso no está tipificado en nuestra norma del día de la ley 599 y por eso les decía, un beneficio o un que tiene por eso cuando les indiqué que eso ya no estaba tipificado, anteriormente sí se castigaba porque estaba tipificado la bigamia y la poligamia. Hoy en día les decía, para beneficio de muchos de nosotros, pues no está tipificada la bigamia y la poligamia y podemos ser bígamos o polígamos y no nos van a castigar porque no está tipificado. Esa es la tipicidad de la norma. Y la antijuricidad, pues lo que usted decía del artículo 11 es cuando una conducta es antijurídica cuando se lesiona o se pone en peligro sin justa causa un bien jurídicamente protegido o tutelado. Mientras no se ponga en peligro ni se lesione un bien jurídicamente tutelado, pues no habrá antijuricidad. ¿Vale? Es eso. Pero sí, todo está bien. Todas estas preguntas porque nos acaban de reafirmar cada uno de los conocimientos, de los conceptos que nosotros tenemos sobre ello. Otra situación es actuando con sevicia. ¿Qué es la sevicia para ustedes, doctores? Pues hay una expresión coloquial y es como cuando te cega la ira, el dolor, lo que sea, y no puedes ver con claridad y digamos que si usted iba a dar una puñalada, resulta dando 20 puñaladas. O sea, Actuar con demasiado. se extralimita. Vamos, en fin. Ojo, dice que cuando el homicidio es ejecutado de forma antecedente o concomitante, ¿cierto? O subsiguiente, mediante ensañamiento. Eso es como un sinónimo de sevicia. Ensañamiento, crueldad, tortura física o psicológica sobre la víctima. Entonces, cuando exista esta situación de ensañamiento, tortura física o psicológica, crueldad sobre la víctima, antes de cometer el homicidio o concomitante, es decir, cuando se está cometiendo el homicidio, pues entonces se da una circunstancia de agravación punitiva. Por ejemplo, cuando una persona le propina a otra 15 o 20 disparos con arma de fuego, pues eso, mire que acá habrá un ensañamiento de esa situación. Una vez en un homicidio 40, 50 con arma cortopunzante, 50 puñaladas, pues eso viene a ser sevicia y se dice que el homicidio cuando se cometa con este ensañamiento, crueldad o tortura física, se da con sevicia y de igual manera será una circunstancia de agravación punitiva.
como una vez que un amigo dijo, le impactaron 15 proyectiles de arma de fuego, pero uno solo era mortal. Entonces, mire que existe sevicia. Entonces, también es una circunstancia de agravación punitiva. Bien, ahora sí necesito que por favor me colaboren con la lectura de ese artículo 104 del Código Penal. Artículo 104. Circunstancias de agravación. La pena será de 25 a 40 años, 400 meses a 600 meses. 600. Ujú. Numeral primero. En los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, y en todas las demás personas que de manera permanente se hallara integrada la unidad doméstica. 2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los copartícipes. 3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo segundo del título 13 y en el capítulo primero del título 13 del libro segundo de este código. 4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo ayecto o fútil. 5. Valiéndose de la actividad de inimputable. 6. Con sevicia. 7. Colocando a su víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Listo, permítame acá. Vamos hasta ahora en el séptimo, ¿no? Nos indica ahí el numeral séptimo que colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de estas. Entonces, mire, aprovechándose de estas, es decir, que ya la víctima, bueno, vamos uno por uno, nos indica acá que, pues históricamente la legislación colombiana ha traído inmerso, incorporado estas situaciones mediante las cuales se puede agravar la conducta punible y a la vez la pena, ¿no? Entonces, colocando a la víctima en situación de indefensión. En este evento, el sujeto agente o el sujeto activo de la conducta punible en forma engañosa o en forma malintencionada o dolosa coloca a la víctima en un estado absoluto de indefensión frente a la agresión homicida. Yo les indicaba que esto hace referencia a que la víctima no tiene ninguna posibilidad de defensa. No hay ninguna, está en un estado de indefensión, tanto que la pueden manipular, le pueden hacer cualquier situación y la víctima no tiene ninguna posibilidad de defender esa agresión que le están haciendo. Entonces colocan a esta víctima en esta situación para poder quitarle la vida, ¿cierto? Avalábamos de la situación de inferioridad. Entonces, esta conducta se centra específicamente en el hecho de que si bien la víctima cuenta con algún grado de defensa, yo les indicaba, mínimo porque fuese, ¿cierto? Viene a ser muy inferior este grado de defensa a la fuerza o a los medios utilizados por el homicida. Hay una desproporción grandísima entre la fuerza que va a utilizar el agresor o el sujeto activo de la conducta punible contra la mínima defensa que tiene la víctima. Yo les decía, por ejemplo, una persona que tiene un arma de fuego le va a quitar la vida a la otra persona tiene la posibilidad mínima de salir huyendo, pero no es acorde o no podrá evitar que se le dispare y se le pueda quitar la vida. Entonces esa es la situación de inferioridad. Aunque existe una mínima posibilidad de defensa, pues de igual manera no es suficiente para poder repeler el ataque del agresor. Entonces, por eso sí. Y si aprovechándose de situaciones de estas dos mismas situaciones, de inferioridad o de indefensión. Entonces, en estos eventos, el autor de la conducta punible homicida no coloca a su víctima ni tanto en estado de indefensión ni en estado de inferioridad. Se aprovecha de una cualquiera de estos dos situaciones o estadios que se le dé precedentemente para poder llevar a cabo el homicidio.
si es una persona que no está en una situación de indefensión porque ya, por ejemplo, una persona que se vaya para un sitio, consuma bebidas alcohólicas y se encuentre en un estado de indefensión y llegue en ese momento la persona o el sujeto activo de la conducta punible que le quiere quitar la vida, pues lo hace utilizando esta situación que ya la misma víctima se colocó en esa misma situación porque ingirió bebidas alcohólicas y ya no puede defenderse. Entonces, acá es colocando a la víctima en esa situación de indefensión o de inferioridad o aprovechándose el sujeto activo de la conducta punible de estas dos situaciones que la víctima pues ya tenía. Entonces, de esa manera, pues es que se comete la conducta punible de homicidio y tiene una circunstancia de agravación punitiva. El octavo, doctor, porque creo que son 12 y estamos... Octavo, con fines terroristas o de desarrollo de actividades terroristas. Gracias, doctor. Lo que nos preguntaba la doctora al iniciar perdonen, la clase. Entonces, en este caso, pues el legislador nos indica o está estipulando dentro de la norma penal que se castiga esta forma de cometer homicidio más severa, esta conducta homicida con fines de actividades terroristas. Es una situación donde se coloca a la víctima o a la población o a la sociedad en estado de zozobra, se coloca a la sociedad en estado de terror o a una parte de la comunidad o a toda la comunidad. Entonces, esta situación será más castigada. Recuerden ustedes, claro que ustedes son muy pequeños de edad todavía, cuando sucedió la situación de esas situaciones terroristas por parte de las, ¿cómo se llama? De esas agrupaciones de narcotráfico. Cuando estuvo acá esa situación de Pablo Escobar, pues mire que esto se castiga con mayor severidad porque se cometen homicidios con esta situación terrorista, con estas actividades terroristas y colocan en zozobra o terror a a la sociedad. Uno salía acá en Bogotá y no sabía si de pronto se iba a encontrar con alguna situación terrorista, alguna actividad terrorista que se desplegaba en esa época por este señor que era el de la situación de narcotráfico de Medellín. Entonces, acá también es una circunstancia y se castiga con mayor severidad a estas personas que utilicen esa actividad para causar homicidios. Entonces, esto es importante también. Y acá con esto, pues, se termina de aclarar la pregunta que nos hizo la doctora, no sé si fue la doctora Natalia, para mirar que cuando se comete homicidio utilizando la actividad terrorista, pues también es una circunstancia que le agrava la conducta punible a la persona que cometa estas actividades y de igual manera se le agrava la pena que va a imponer el juez. Ojo, esto no quiere decir que se salga de los 600 meses, ¿no? Ojo con ello, porque acá cuando yo les indico que se castiga con una mayor severidad, no quiere decir que el legislador o perdón, el juez, cuando vaya a imponer la conducta, cuando vaya a imponer la pena, se vaya a salir de los dispositivos de menor, de la mínima y la mayor pena que se le vaya a imponer. Acá nos indica el artículo 104 que se agravará la conducta punible por estas circunstancias de 400 a 600 meses. ¿Qué sucede? Que cuando haga la dosimetría penal el juez, pues lo va a colocar en el último cuarto, ¿cierto? Lo va a colocar en el último cuarto o en los dos cuartos medios, pero no se irá a salir, doctores, de los 600 meses que está tipificado en el artículo 104 de este código, porque yo les indico que será más severa
la pena o esta situación cuando el homicidio se cometa con actividades terroristas. No quiere decir que se le vaya a imponer unos 800 meses de privación de la libertad. No, nunca podemos ni colocar menos del mínimo, ni colocar más del máximo que está tipificado en cada uno de los tipos penales. Bueno, bien, noveno. En personas internacionalmente protegidas, diferente a las contempladas en el título 2 de este libro, y agentes diplomáticos de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Ahí nos dice que diferentes a los del título 2. El título 2 nos dice personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Creo que eso nos habla el título 2. Acá nos dice que en personas internacionalmente protegidas diferentes a las contempladas en ese título 2 del Código Penal del libro segundo, ¿cierto? Nos habla acá de esa situación. Entonces, el legislador colombiano guarda una relación o guarda una simetría con la Convención de Nueva York de 1973 y acá viene a incorporar, nuestro derecho penal viene a incorporar ese estatus especial que se le da a las personas internacionalmente protegidas. Ese estatus que se le da para poderle proteger este bien jurídicamente tutelado que es de la vida, ¿cierto? Entonces, a esos funcionarios extranjeros acreditados ante el gobierno de Colombia, sus familias, a las personas que los acompañen, lo que significa que cualquier atentado sin justificación atendible contra la vida o la integridad personal de estas personas, valga la redundancia, se constituye en un homicidio que también tendrá una circunstancia de agravación punitiva. Por ejemplo, los embajadores de otros países que vienen acá y son internacionalmente protegidos, traen a sus familias, a su esposa, a sus hijos, traen otras personas que les van a colaborar dentro del desempeño de sus funciones, y cuando se cometa una conducta punible contra estas personas, entonces también será una circunstancia de agravación punitiva. Eso es más o menos lo que se debe hablar de estas personas. Entonces, si se comete la conducta punible de homicidio contra estas personas, será una causal de agravación punitiva. El décimo. Décimo, si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos o miembros de una organización sindical, entre paréntesis, legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello. El numeral está derogado. Listo. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos en un tipo penal que sea legalmente reconocido o que esté legalmente reconocido por nuestras instituciones y nuestras normas superiores y nuestra norma legal? Cuando hablábamos de esos miembros o esos grupos religiosos, políticos, bueno, todos esos grupos que nosotros nombramos, dijimos que estuviesen legalmente reconocidos. Acá también cuando se cometa el homicidio contra una persona que haga parte de ese grupo, pues también será una circunstancia de agravación punitiva. Y cuando el homicidio se cometa contra un servidor, una persona que haya sido o sea en este momento servidor público, que se comete el homicidio contra un periodista, contra un juez de paz, contra un defensor de derechos humanos, y acá sí que debemos nosotros hacer un alto para mirar que últimamente y en estos meses de la pandemia, cómo han ultimado a esas personas defensoras de derechos humanos. Y hasta ahora todo esto se ha quedado en la impunidad.
porque si se llegase a encontrar los responsables o culpables del homicidio contra un defensor de derechos humanos, pues se le aplicará una pena privativa de la libertad de 400 a 600 meses, pero todo ha quedado en la impunidad y casi a diario se están asesinando, bueno, quitándole la vida a defensores de derechos humanos, a miembros de organizaciones sindicales, porque no comparten o porque van en contra de una corriente política de esas que tenemos nosotros hoy en día y que por el hecho de tener el poder le quitan la vida a las otras personas que no comparten los ideales o las ideas de estas corrientes políticas y que en nuestro país hoy hay muchísimas de ellas. Entonces, cuando se le quite la vida a estas personas, a un político, a un religioso, o que conformen algún grupo, entonces será una circunstancia de mayor punibilidad, la pena se agrava y también a la persona se le irá a imponer esa pena de 400 a 600 meses. En esta imposición de la pena es autonomía y discrecionalidad del juez y también que se cumplan algunos requisitos donde el juez tenga presente para poder ubicar a esta persona los requisitos del artículo 61 del Código Penal. ¿Se acuerda que cuando nosotros hicimos la dosimetría sencilla de la pena, hablábamos del artículo 61 y es que el juez se podrá mover del mínimo al máximo de la pena teniendo en cuenta los cuartos, en el cuarto mínimo cuando esta persona no tenga antecedentes judiciales, en los dos cuartos medios cuando confluyan que no tenga antecedentes y tenga antecedentes, y en el cuarto último cuando solamente existan circunstancias de mayor punibilidad o agravantes. Entonces, en este caso, el juez tiene esa potestad y de acuerdo a esos requisitos que le permiten poderse ubicar en cualquiera de esos cuartos, lo hará el juez para poder sancionar a la persona que haya cometido una conducta punible de homicidio en circunstancias de agravación punitiva. El 11, doctor. Está derogado, doctor. Listo. Estas son las circunstancias de mayor punibilidad del homicidio. Ya Pero hemos... el 11 tiene otro, doctor. ¿Cómo? El 11 sí está adicionado por la Por ley eso. 1257, ¿no? Sí, el 11, lo lee, por favor, doctor, esa adición que tiene. Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. Ajá. Ojo, acá es donde vamos a hacer una situación de diferencia con la ley 1761 del 2015, que creo que ya la leyeron. Esa está ahí en su plataforma. Y entonces acá es cuando voy a mirar si ya leímos esta ley 1761. Ojo, en este artículo 11 de un código que esté antes o que haya sido generado antes del año 2015, aparece el artículo número 11. Ya en un código a partir del 2015 en adelante, de agosto en adelante, no aparece o está derogado este numeral, como lo indican ahí, este numeral 11 del artículo 104, ya no es una circunstancia de agravación punitiva cuando se le quite la vida a una mujer por la condición de ser mujer o por motivos de identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de esos requisitos que nos indica el artículo 104A. Ojo, era una circunstancia de agravación punitiva cuando se le quitara la vida a una mujer, pero antes de la ley 1761 del 2015. Porque en el 2015 fue cuando ocurrieron los hechos del Parque Nacional de Roselvira Celi. Entonces, nuestros legisladores, ¿qué dijeron? No, vamos a tipificar una conducta punible o un delito para castigar a estas personas que le quiten la vida a una mujer por el hecho de ser mujer
o por cualquiera de los requisitos que están tipificados o numerales que están tipificados en el artículo 104A, que son alrededor de 6 requisitos con los cuales nos está indicando que se está cometiendo un feminicidio, ¿vale? Un feminicidio. A partir de los códigos que surgen después del año 2015, ya está, este numeral 11 está declarado inexequible. ¿Por qué? Porque ya este numeral 11 se tipifica como un delito autónomo e independiente que se denomina feminicidio. ¿Sí ven? Sin embargo, anteriormente pues era una circunstancia de agravación punitiva el hecho de quitarle la vida a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos, como le dije, de identidad de género. Pero ojo, doctores, no siempre, ya vamos a empezar a hablar del feminicidio, no siempre, cuando se le quita la vida a una mujer se va a tipificar como feminicidio. Hay que determinar esas diferencias, porque si no se cumple con alguno de los requisitos del artículo 104A, entonces estaremos frente a un homicidio con circunstancias de agravación. ¿Vale? Entonces, siempre debemos tener en cuenta que la norma nos indica cuándo sucede un delito y cuándo tiene circunstancias de agravación punitiva. Entramos a mirar entonces nosotros lo que es el feminicidio. Y ojo, ese fue incorporado, fue relacionado a nuestra norma penal con la ley 1761 del 2015, denominada Ley Rosalvira Celi. Ley Rosalvira Celi, y fue lo que sucedió en el Parque Nacional, donde torturaron, donde empalaron y donde le quitaron la vida a esta señora por parte de un conocido o de un amigo que fue quien cometió esta conducta punible. Entonces, a partir de ese momento, se tipifica en el artículo 104A de nuestro código la situación de el feminicidio. Entonces nos indica que con ocasión de la entrada en vigencia, porque toda ley debe entrar en vigencia después de la sanción presidencial y después de la publicación en el diario oficial, y entra en vigencia a partir de ese momento. Y la vigencia es que se tiene o se da a conocer a toda la sociedad colombiana o a todos los integrantes de nuestra sociedad colombiana y en todo el territorio nacional. Entonces, después de que se haya promulgado esta ley, pues tiene conocimiento toda la sociedad colombiana. Entonces, a partir de la entrada en vigencia de la ley 1761 del 2015 o ley Roselvira Celi, se tipifica, ojo, se tipifica por primera vez dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal el delito de feminicidio. Hay que tener en cuenta eso. Y ahorita vamos a hacer unas preguntas de la ley 1761 que les dije que la leyéramos y que está en la plataforma. Ahorita van a empezar a buscar la plataforma, a mirar la ley, ¿cierto? Entonces, eso es de ahí. Entonces, se tipifica, se incorpora, se relaciona a nuestra norma penal ya como un delito de feminicidio, entendido este feminicidio como la muerte causada a una mujer como manifestación clara, precisa de la violencia de género que nos ha o que hemos tenido nosotros en Colombia y que se ha incrementado mucho más con la situación de este fenómeno que estamos viviendo nosotros de la pandemia y del aislamiento. En algunos casos existe con antelación al feminicidio la violencia intrafamiliar del artículo 229 del Código Penal.
Se empieza con la violencia intrafamiliar, es decir, el maltrato que se da por parte del cónyuge a la mujer, un maltrato ya sea físico o psicológico, que eso también ya hablamos. Se empieza con esa violencia intrafamiliar del artículo 229 y como resultado se le irá a quitar se le irá a causar la muerte a esa mujer por esa violencia de género o esa violencia intrafamiliar, siendo causas o motivos o nexos causales los más recurrentes, como por ejemplo el odio, el sexismo, la manifestación de poder. En algunos casos también viene a estar dado por la pobreza de la mujer, por la cultura, la debilidad física también se tiene en cuenta dentro de este feminicidio, la propiedad. Y durante todo el tiempo se ha venido dando esta situación o se le ha venido quitando la vida a la mujer y esto no es de ahora, esto no es de nuestra última época, esto ha sido desde épocas anteriores, desde mucho tiempo atrás se le ha quitado la vida a la mujer por esos mismos situaciones que le estoy diciendo, por la misma debilidad física, por el odio. Hay algunas personas que le tienen animadversión a las mujeres, así como yo les indicaba del genocidio, que le tienen animadversión a algunos grupos por su color, por su religión XX. Acá es porque se le tiene ese odio o esa animadversión a la mujer. De igual manera, respecto al origen, respecto a la génesis el hecho de quitarle la vida a una mujer, debemos documentarnos. El primer término de feminicidio fue, ¿cómo se dice?, comunicado, fue referido, fue documentado por una psicóloga surafricana que se llama, ¿cómo se llama ella? Diana Russell. Entonces ella fue la primera persona, ella como psicóloga empezó a hacer un estudio sobre el por qué, el cómo y cuál es el motivo por el cual se le quita la vida a una mujer. Y entonces ella empezó a averiguar y en 1976 fue la primera persona que habló del feminicidio. Lo comunicó y dijo que era el hecho de quitarle la vida a una mujer. Y él lo hizo ante el tribunal, perdónenme, ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer. Lo hizo también en ese año de 1976, hablando y explicando esos motivos mediante los cuales se le quitaba la vida a una mujer, ¿cierto? Esa situación de violencia de género que se estaba dando en todo el mundo y a través de la historia se daba esta violencia de género. Entonces, para esta señora, para esta psicóloga, la situación de maltrato, de violencia, era muy reciente y ella empezó a averiguar sobre ello y para mirar cada una de las situaciones que se daban para que los hombres le quitaran la vida a la mujer. Más adelante, esta misma señora, la doctora Diana Russell, en 1990 o 91, ella también reelabora, vuelve a tener más elementos probatorios, evidencia física de los motivos que conllevan a la muerte de las mujeres y sostiene que el asesinato de las mujeres por hombres es motivada, como les dije, por el odio, por el desprecio, por el placer, por situaciones pasionales, por la misma debilidad física de la mujer y por toda esa situación. Entonces, ella es la primera que habla sobre este feminicidio como delito en contra de las mujeres. Recuerden que hoy en día también está tipificada la violencia intrafamiliar y ahí es como una situación de alerta que nos dan para mirar que esa mujer que se encuentra
y que ha sido maltratada y que conforma ese núcleo familiar o esa unidad familiar, hay que estar presentes porque puede ocurrir que se le quite la vida a esta mujer de acuerdo al artículo 229, que es la violencia intrafamiliar. Entonces, esa es una alerta, esa es una prevención. Cuando una mujer coloque una denuncia de violencia intrafamiliar, hay que estar muy pendientes, muy presentes. La autoridad ante la cual se coloca esta denuncia debe estar muy atenta, porque puede ocurrir que si se maltrata física y psicológicamente a la mujer dentro de la unidad familiar, puede ser que también más adelante ocurra la muerte de esta mujer. Yo les indicaba que también es esto uno de los delitos de violencia intrafamiliar que ustedes en su consultorio jurídico deben ir a hacer las diferentes audiencias ante los diferentes jueces, ya jueces de verdad, los jueces de la República, jueces de jueces de garantías y los jueces de conocimiento, porque en el consultorio jurídico se llevan esta clase de delitos de violencia intrafamiliar del artículo 229. Entonces, creo que el consultorio jurídico de ustedes en penal dura 2 meses. En 2 meses no se alcanza a ejecutar todas las audiencias ante los jueces, máximo alcanzarán a ejecutar 2 y entonces terminan su consultorio jurídico y sustituyen a las personas que vienen detrás, y hay que mirar y revisar cuál audiencia viene para que ustedes las vayan y las realicen ante los jueces penales. Porque si una persona realizó la audiencia de formulación de imputación y alcanzó a hacer la audiencia de formulación de acusación, le falta la audiencia preparatoria, la de juicio oral, que esa la irá a hacer la siguiente persona que sustituya al primero que ya realizó estas audiencias ante los diferentes jueces. ¿Pero por qué voy allá? Porque si vemos y notamos esa violencia intrafamiliar del artículo 229, es como un aviso para tener en cuenta y mirar y corregir y asesorar a esas personas, porque si se dan estas lesiones o agresiones graves contra la mujer, es posible, y a manera de prevención, buscar una asesoría y buscar un medio para que no se llegue hasta el feminicidio. El objeto de esta incorporación a nuestra norma penal también se hizo de acorde a la legislación internacional por algunos otros países que ya habían tipificado esta conducta punible dentro de su norma penal como feminicidio. También se destaca la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, ¿cómo es? La Convención Interamericana que se llevó a cabo para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. De igual manera existe otra convención que es la Convención de Belém du Pará, y que se orienta también para prevenir, erradicar, sancionar, prevenir la violencia contra las mujeres, prevenir el homicidio contra las mujeres. Hay muchísimas convenciones y muchísimos acuerdos y tratados internacionales que se han celebrado con varios países para poder llevar a cabo o evitar esta violencia, primero contra la mujer y segundo para evitar el feminicidio. Entonces, mire que existen normas de prevención, existen acuerdos, tratados, convenios entre varios países para poder prevenir esto. Lo que sucede es que muchas veces la autoridad competente que está autorizada para poder prevenir eso no le pone el suficiente interés y deja, si hay una denuncia de una violencia intrafamiliar, no le coloca el interés que realmente requiere, que se necesita para poder evitar que se lleve a cabo o se consuman estos delitos. Entonces, ahí de pronto hay como una situación de desinterés por la autoridad competente. Ustedes van a la fiscalía, colocan una denuncia, van a los 8 o 15 días, no se ha hecho nada. Uno, por que el tiempo, los fiscales tienen
cualquier cantidad de procesos, más de 300 procesos. Los fiscales llevan a cabo en un día alrededor de entre 6 y 10 audiencias, que eso es mucho. Entonces, uno por ello no le colocan el interés. No tenemos los suficientes jueces, no tenemos los suficientes fiscales para poder dilucidar y poder descongestionar y llevar a cabo esta situación. Por eso una denuncia va uno a los 20 días y no se ha hecho nada, por la misma situación de trabajo que tienen los fiscales, que tienen los jueces, que tienen los defensores públicos. Entonces, nosotros carecemos de ese número suficiente de jueces y de fiscales para poder llevar a cabo cada una de las funciones que se requieren. Nosotros carecemos de instalaciones donde se lleven a cabo realmente las diferentes audiencias. Tanto así, doctores, que tenemos mejores instalaciones en las universidades, salas de audiencias mejor dotadas casi que las salas de donde nosotros vamos a llevar a cabo nuestras audiencias. Yo creo que les indicaba a ustedes que en algunos despachos de algunos jueces organizan en un espacio muy pequeño una sala para no tener que buscar o esperar que desocupen o descongestionen una sala para hacer la audiencia que tenemos. Y eso hay varios jueces de control de garantías, por ejemplo, el 15, el 30, el 50, ellos tienen una sala dentro de su despacho muy pequeña donde está ubicado el juez, donde en un lado están las partes, la fiscalía, y en otra está la defensa. Ellos mismos adecúan para eso. Entonces, por esa misma situación es que no se le da celeridad a cada una de las denuncias. Pero en este caso, doctores, son denuncias graves. Cuando una mujer haya sido agredida física y psicológicamente, es de cuidado, es de prevención y hay que tener en cuenta, y nosotros mismos como abogados solicitarle esa protección a nuestro cliente si ya conocemos de esa situación. Entonces, esto es más o menos lo que se habla del genocidio. Nos queda ya muy poco por indicar de esa conducta que se despliega contra la mujer y que se inicia en algunos casos con la violencia intrafamiliar recurrente y que al final por ese odio, por esa situación que no pueden vivir más, se da en algún momento el feminicidio o la misma muerte de la mujer. Hay que tener muchísimo cuidado con ello. Ahora sí, doctores, pasamos a mirar quién me leyó la ley que hace la ley Roselvira Celi, que hace referencia al feminicidio, para saber si realmente la leyeron o está ahí, como dijo un amigo, como un cuadro, si no es colgada es pegada, pero no se hace nada. Entonces quiero opiniones sobre esta ley, doctores. ¿Qué le vieron de raro? Pues ya más o menos generalmente se explicó lo de esa ley, pero tiene algo, otras características que no expliqué acá. O sinceramente no la leímos, ¿sí o no? No la hemos leído. Lo mismo que la ley con la cual se tipifica o se incorpora en el año 2016 por los hechos ocurridos contra la niña Ponce de León. Tampoco la hemos leído. Y es que ya a estas alturas hayamos leído lo poco, el poco material que les he subido, porque es muy poco, doctores. Todavía no les he subido a plataformas sentencias y nada. Y son más o menos entre 6 y 9 hojas. ¿Página qué es? ¿Página es una cara de una hoja o página es las dos caras? Yo eso no sé. Página es una cara de una hoja. Las dos caras. Ah, no, Página es una Página cara es y la una hoja es cara una de cara. la hoja. Sí. Una cara de la hoja. Página es Que una den la- cara y la hoja son las dos. Que den las mismas porque todos me hablaron al mismo tiempo, que no sé qué es una página. A ver, Página doctora, es otra la- vez. Doctor Ricardo. Una cara de la hoja es una página. La hoja completa es una hoja. Entonces, estas leyes que les subí a plataforma son más o menos de unas 7 a 9 hojas. Muy cortas, doctores. Hay unas lecturas que les dejé, que las escogí muy bien, primero que todo por el tema que vamos a tratar,
pero otra situación muy cortas, por ahí de unas 20 hojas, de acuerdo a cada uno de los tipos penales que vayamos nosotros explicando y estructurando. Entonces, hay que mirar, doctores, y leer eso que está en plataforma. Eso no se coloca ahí para tenerlas, como le dije, como un cuadro. Si no es pegado, es colgado, pero no hace nada. Entonces, debemos leerlas, doctores. Eso es por situaciones de interés suyo, del mío, porque vamos a tener una explicación clara de por qué se incorporó en la ley 599 el feminicidio, por qué se incorpora acá las lesiones personales con ácidos o químicos y mediante la ley Ponce de León. Todo eso debemos nosotros leer, doctores. Con eso tenemos un conocimiento más claro de lo que es el feminicidio y de lo que es todos los tipos penales que nosotros estamos haciendo la explicación y estamos haciendo la estructuración. Entonces, el feminicidio, como les decía, hay bastantes convenios y tratados internacionales y convenciones que se han llevado a cabo en algunos países y que hablan y que tratan del feminicidio, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, la convención que les había indicado, Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, la convención de Belén do Pará, que también nos habla de ello, y muchas convenciones y tratados internacionales que se lleven a cabo por esta situación. Vamos a leer el artículo, doctores, 104A y cada una de las numerales que nos indican que para que se dé el feminicidio tiene que estar inmersos estos 6 o 7 numerales del artículo 104A. Entonces, leamos qué es el feminicidio. Buenos días. Buenos días, doctor Armando. Bueno, quien causara el artículo 104A, feminicidio, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivo de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Leamos y dejamos leídos los ítems o los numerales o los por los cuales nos indica que se tipifica el feminicidio. A. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violación física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Listo. B. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. C. Cometer el delito de aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. D. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. E. Que exista antecedentes o indicio de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. F. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Listo. Estos son los requisitos que nos indican que cuando se cometa la muerte de esa mujer se tipifica el feminicidio.
también creo que esta conducta punible de feminicidio tiene unas circunstancias de agravación punitiva y que están tipificadas en el siguiente artículo 104b. Esto lo vamos a ver el día de mañana. ¿Por qué les indico y por qué hice que leyéramos los numerales de este artículo? Para que por favor indaguemos, investiguemos, leamos y mañana te podamos hacer algún aporte, y con esa lectura que ustedes hacen y mañana en la explicación que demos entre todos nosotros vamos a reafirmar esos conocimientos. Bueno, entonces, doctores, si tienen alguna pregunta, algún aporte, por favor, o si no, nos vemos confiando en Dios el día de mañana. Muchas gracias, profesor. Muy Listo, bien. profe, muchas gracias. Quedo contento porque se entiende todo, porque, bueno, perfecto, muy amables. Nos vemos mañana, cuídense mucho y hablamos mañana si Dios lo permite. Gracias, profe. Gracias, Buen día. profe. Muy Feliz bien. tarde. Gracias, profe. Bueno. Ay, la foto. Se me olvida siempre la foto. Profe, ¿tienes el